Vamos a comenzar la clase de hoy hablando sobre las físicas, hablando sobre algunos métodos físicos. Vamos a ver un scripting para físicas y demás. Entonces, yo por aquí tenía esto, pero lo voy a borrar. Esto lo voy a borrar. Listo. Resulta que el Unity, dentro de sus grandes elementos, tiene pues componentes que me permiten simular la física. Voy a poner aquí un plano. Regálenme aquí por favor la atención, después ya les voy a dar su espacio para que lo trabajen allá. Simplemente tengo aquí dos materiales. Hola, buenos días. Ya tengo aquí los dos materiales creados. Recuerden, clic derecho, crear material, y simplemente le colocan el nombre y listo. Yo acá lo que hice fue asignar un color en albedo. Voy a colocar este color negro acá. Listo. Voy a colocar una simple esfera, clic derecho por acá y le voy a decir esfera. Miremos a ver esto. Ya le reset position. Resetear. Listo. Aquí está. Lo mismo le voy a decir a este señor. Reset position. Lo ideal es que cuando nosotros empecemos a armar una escena, pues siempre lo ubiquemos en 000. Ya ahí para adelante lo que queramos ajustar. Perfecto, aquí no sé. Cojo la cámara, la voy a reubicar en la vista. Listo, para que podamos visualizar. En este caso, pues la esfera tiene sus componentes, y entre esos componentes yo puedo agregar otros más. En este caso voy a agregar un componente que me permite simular la física, y el componente que me permite simular la física acá es el rigid body, ¿okay? Cuerpo rígido. Entonces, para agregar el cuerpo rígido, simplemente es muy sencillo. Simplemente lo vamos a dar acá, agregar componente, y le digo cuerpo rígido y listo. Vale, cortar. Voy a explicar estos elementos que son fundamentales al momento de trabajar con las físicas. Tenemos el primer componente, que es la masa. La masa simplemente nos va a indicar el peso que va a tener ese objeto. Por lo general, esta masa está en unidades de kilogramos. Entonces, 1 es 1 kilogramo, y así sucesivamente. Este señor me permite simular como ese rozamiento en resistencia al objeto cuando va cayendo, ¿okay? Es decir, cuando tenemos una fricción sobre el viento. Aquí tenemos el rozamiento angular. Básicamente hace referencia a ese coeficiente cuando dos objetos se están rozando. ¿Listo? Aquí tenemos este check que me va a permitir validar si quiero que el objeto sea afectado por la gravedad o no. Tenemos un elemento kinemático, y es para anular todos los efectos de la gravedad. Aquí tenemos otros elementos que son bastante interesantes, que nos van a servir a nosotros para poder suavizar la interacción física, ¿cierto? O detectar de una manera continua, digamos, colisión. Esa detección de colisión se utiliza bastante cuando tengo objetos que se desplazan muy rápido dentro de la escena y pierden, digamos, de una u otra manera colisión con otro objeto por la misma velocidad. Entonces yo puedo seleccionar unos atributos que los veremos mucho más adelante, que me va a permitir pues habilitar esa colisión.
Obviamente, al trabajar con este tipo de atributos, se puede hacer un poco más pesado, es mucho más costoso, ¿cierto? Ya que el motor pues va a ser una verificación constante. Aquí tenemos otro grupo que son los constraints. Los constraints los podemos utilizar para poder bloquear, digamos, rotaciones y posiciones de nuestros objetos con el cuerpo rígido. En esta ocasión simplemente le he puesto un rigid body a la esfera. Voy a darle un play a esto y simplemente hemos detectado ahí que el objeto cayó, simplemente cayó sin ningún sentido, como un cuerpo totalmente sólido, ¿sí? Y paré de contar. Ahora, yo puedo, digamos, recrear rebote al momento de impactar ese objeto con el piso. Claro que sí. ¿Cómo se puede recrear ese tipo de cosas? Existen unos elementos, unos assets que yo puedo crear, que son los materiales físicos. Esos materiales físicos me van a permitir configurar coeficientes de fricción, tanto estático como dinámico. De igual manera me va a permitir configurar coeficientes de rebote. ¿Cómo se genera un material físico? Que cree una carpeta, simplemente clic derecho y vengo para acá y le digo material de físicas. Ojo, en 2D tenemos un material exclusivo para 2D. Cuando veamos 2D, pues miraremos ese tema. Entonces, material físico, le voy a colocar rebote. Aquí en rebote, pues básicamente vengo a la esfera y el collider, que es ese bounce o esos límites que voy a tener para detectar la colisión, le asigno el material. Aquí hay un atributo, una propiedad que dice material. Simplemente le doy clic sostenido y lo arrastro. En este momento, si yo le llego al play, pues voy a tener el mismo comportamiento. ¿Por qué? Porque yo no le he dicho al material que por favor le asigne un coeficiente de salto. Entonces yo le puedo decir acá, necesito 0.5. Le doy play y ya ahí tengo un pequeño rebote. Entonces fíjense de qué forma las físicas nos permiten a nosotros simular ciertos comportamientos de los objetos. Entonces, por favor, en 5 minuticos ustedes ahí en las máquinas van a abrir Unity. Por favor, los que estén sin equipo se hacen con otros compañeros para trabajar. ¿Ok? Y por favor crean un proyecto o trabajen sobre un proyecto que ya tengan existente y van a hacer este escenario, por favor. Aplicado algunas propiedades, pero digamos el uso va más allá. Vamos a revisar en programación cómo hacemos para detectar este tipo de colisiones y cómo podemos efectuar algunos, no sé, algunos ejercicios, algunos procesos durante estas colisiones. Nosotros tenemos en la programación, voy a crear un script por acá que se va a llamar colisiones. Ese script me va a ayudar a visualizar, digamos, cuáles son los elementos o los métodos que utilizamos normalmente en la programación. Voy a trabajar con Visual Studio, ya que pues aquí tenemos Visual Studio para que veamos acá, veamos el trabajo. Lo primero que voy a hacer es incorporar un método que se llama onCollisionEnter. Para esto simplemente coloco la palabra onCollision y aquí tenemos onCollisionEnter y onCollisionEnter 2D. Es muy importante que tengamos en cuenta que como estamos trabajando a nivel de 3D, siempre debemos seleccionar el Collision Enter. Le doy un Enter y acá tenemos un argumento de entrada. Ese argumento de entrada básicamente lo reconoce Unity por gestión de eventos
que al momento de ejecutarse la colisión él va a detectar. Entonces aquí voy a empezar a colocar lo siguiente: debug.log. Unity maneja el debug.log para hacer impresiones en la consola. Todo lo que yo necesite ver en respuesta de alguna acción la puedo visualizar en consola. Tengo un log de error, pues básicamente lo podemos utilizar para mostrar un error que se puede ejecutar o que se puede provocar durante la ejecución. Es muy común tener este tipo de logs cuando tenemos una captura de excepciones. En este caso voy a usar un log de información y le voy a decir acá que por favor collision.gainObject.name. Con esto básicamente lo que le estoy diciendo a Unity es que por favor cuando detecte la colisión me muestre en la consola el nombre del objeto con el cual ha colisionado. Entonces guardamos los cambios y le voy a decir a este señor que por favor esta esfera va a contener el script que se llama colisiones. Aquí tenemos un mesh collider, simplemente le voy a dar play y fíjense que automáticamente aquí en la consola me aparece plane. Aparece dos veces. ¿Por qué aparece dos veces? Porque rebota. Entonces tenemos colisión de entrada. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente evento? Que es onCollision exit. Esto significa que cuando salga de la colisión, entonces cuando salga de la colisión, es decir, debug.log, puedo enviar un mensaje acá, ¿cierto? Puedo enviar un mensaje acá que diga ya no estoy tocando, ya no sé, le pongo esta misma cosa, ¿sí? Voy a guardar los cambios. Pues acá debería suceder, cuando yo tengo la consola acá, voy a limpiar, voy a darle play acá. Entonces fijémonos que tenemos la opción, tocó el plano, después salió del contacto con el plano y luego volvió a entrar con el contacto con el plano. Entonces por favor van a definir ese script dentro de la programación. Por favor creen el script, se lo asignan al objeto correspondiente. Por favor regálenme su atención acá. Además de tener la colisión de entrada y de salida, tenemos una colisión de permanencia. Entonces en el script simplemente vamos a colocar onCollisionState. Con esto simplemente pues estoy garantizando que me va a detectar la colisión cuando el objeto esté tocando la otra superficie. Vamos a revisar acá .log, y puedo decir string.format, estoy tocando el, resulta que C# tiene literales de plantilla, ¿no? Y yo puedo construir esos literales
con el string format y acá simplemente le digo collision. Eso es para los que estamos un poco acostumbrados a utilizar la concatenación de .NET y Unity nos lo permite trabajar de esta forma. Esta es otra forma de crear concatenaciones o impresiones en la consola. Acá básicamente este template de plantilla o literal me está permitiendo colocar un argumento. Este argumento es 0, va desde 0 hasta n, donde 0 es el primer valor que es reemplazado por el atributo que tenemos acá. Entonces voy a guardar los cambios a ver si esto responde tal cual esperamos. Limpiar acá, le doy play, tocó y acá me dice estoy tocando el plano, porque el objeto quedó totalmente quieto. Acá yo puedo decirle colapsar para que no me muestre mensajes repetidos. Entonces al colapsar pues él simplemente va a hacer agrupamiento. Ahora bien, resulta que no solamente las colisiones se pueden detectar dentro del esquema de collision. Resulta que nosotros podemos tener colliders, no collision sino colliders. Los colliders o los triggers de colisión se utilizan normalmente en Unity para detectar en qué momento un objeto entra en contacto con el otro, pero este contacto es en unión, cuando dos objetos se entrelazan. Tenemos por ejemplo acá tener un objeto aquí llamado el cilindro, vamos a ponerlo por acá con el vista superior, tratar de hacer esto por acá, alinearlo por acá, subir esto. En este momento, si yo ejecuto esto tal cual, pues voy a obtener algo bastante similar a la colisión con el plano, ¿sí? Entonces él chocará y quedará ahí sobre el objeto y rodará y se caerá. Ahora vamos a imaginarnos que necesito simular que ese cilindro es un tanque y necesito que el objeto caiga dentro de ese tanque. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. Resulta que los objetos dentro de su colisionador tiene un atributo que es el trigger. Ese trigger me permite efectuar o activar el enlazado entre objetos. ¿Qué va a suceder cuando lo activemos? Si nos vamos a dar cuenta, la esfera va a traspasar ese tanque, pero ojo, la esfera no va a pasar del plano, va a quedar acá totalmente quieta. Entonces yo puedo llegar y crear un material acá. Voy a hacerlo, no sé, vamos a ver, material, voy a colocar vidrio, voy a colocar un color, no sé, como azul, y le voy a decir que va a tener una transparencia y se la voy a asignar a este señor. En este momento pues vemos el objeto que es totalmente sólido, no tiene ninguna transparencia. Acá en el shader está opaco, yo le voy a decir transparente, y fíjense que ya tenemos un objeto totalmente translúcido. Entonces acá ya puedo ver el efecto cuando la esfera caiga. Entonces ya vemos que está dentro de ese frasco, digámoslo así, dentro de ese recipiente. Eso es un trigger. Cuando la esfera entra en contacto y está dentro del objeto, esos son triggers.
¿Cómo lo detectamos? Este señor en el cilindro, fíjense que aquí tenemos un collider y ese collider se ha deformado pues debido a que nosotros pues modificamos el mesh. Podemos escalarlo si queremos mejorarlo, si queremos reducir el radio o ampliar el radio, también lo podemos trabajar, digamos, asegurarnos de tal forma que el colisionador nos aplique para lo que necesitamos. Voy a crearme un script diferente y a ese script le voy a colocar Colliders en Unity, no sé, algo así. Y a este cilindro se lo voy a asignar. Vamos a mirar qué sucede acá. Si lo tomo así, aquí está. Voy a codificar. A diferencia del collision, pues acá voy a utilizar uno que se llama onTrigger. Ya no es collision sino onTrigger. Entonces, cuando le digo que entró, voy a traerme este mensaje. Y lo voy a pegar acá. Lo único es que acá ya no voy a utilizar el argumento collision, sino el argumento que dice acá, que es other. Entonces, other. Aquí ya no necesito convertir este collider en un objeto. Cuando es collision, sí. Entonces, esto lo puedo borrar y él automáticamente me lo va a permitir. Vamos a ver si nos ejecuta esta acción. Voy a guardar y le voy a dar play. Vamos a ver si podemos, a ver si puedo cambiar la vista un poco más cercana. Listo. Mire, estoy tocando el plano, estoy tocando, bueno, aquí vamos a mirar, espérenme un segundito, cambio el mensaje. Estoy, a ver, no sé, agarrando, ¿sí? Entonces, control S, voy a limpiar, y aquí en teoría debería aparecerme en algún momento, estoy agarrando la esfera, porque ya la esfera está entrando dentro del cilindro. Ahora, así como tengo ese método para el enter, pues obviamente también tengo el trigger para el stay. Entonces, onTrigger stay, control C, control V. Por ejemplo, esto se utiliza muy a menudo cuando un personaje cae dentro del agua. Si quiero quitarle vida porque se está ahogando, entonces lo puedo simular de esta forma. Entonces estoy, no sé, ahogando a, no sé, el nombre del objeto. Entonces en este momento esto debería ser algo muy repetitivo porque el objeto está dentro de él. Vamos a ver qué sucede acá. Entonces estoy ahogando, estoy tocando, a ver, estoy aquí, mírenlo. Fíjense que lleva 500 mensajes. ¿Por qué? Porque el objeto está ahí dentro y él no se va a detener
Si el objeto no, sale. Entonces, fíjense de qué manera podemos nosotros interactuar con los scripts y con los diferentes elementos. Así como tengo este tipo de cosas, yo puedo por acá, a ver, ¿dónde está? Fuerza, creo que es este, acá. Yo puedo tener la simulación de una explosión, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que cuando ese objeto entre y quede en state, quiero que se ejecute una explosión porque sí, yo lo puedo hacer, pero esto se lo puedo aplicar solamente a aquellos elementos que tengan objetos rígidos, ¿sí? A ver, ¿cómo podemos hacer esto? Aquí tengo agregar fuerza. Simplemente aquí tengo un radio y un poder. El poder es la fuerza que va a tener la explosión. El radio lo voy a utilizar específicamente para indicar cuáles son los objetos que van a ser afectados por esa explosión. ¿Ok? Entonces, digamos, en este sentido, yo puedo tener acá, ¿dónde está? A ver, cubito. El control de acá. Voy a hacer algo aquí rápido. Vemos esto acá, control D, simular unas cajitas acá. Lo mismo puedo hacer acá con esto. Con la B pequeña ubico el gizmo en un vértice y lo puedo utilizar para posicionar los elementos. Digamos que cuando esta esfera entre en contacto acá, quiero que se active la explosión. Voy a definir en este cubo, voy a definir el script que se llama agregar fuerza, ¿sí? Pero en este caso, pues como vemos, esto está programado en el evento start. ¿Qué va a suceder acá? Vamos a mirar. Entonces dice que el radio es de 5, voy a poner de 20, voy a poner una fuerza, no sé, de 20. Todo esto, todos estos elementos deben tener cuerpo rígido, absolutamente todos, porque si no pues va a generar algún tipo de error. ¿Ok? Entonces voy a decirle que tiene cuerpo rígido y a ver, este, ok, ok, entonces acá le puedo dar play. En este caso, ¿qué pasó acá? Ok, fuerza. Acá hay que tener en cuenta cuál es ese radio que le voy a afectar. Hay veces que este radio puede ser muy pequeño o el poder puede ser muy pequeño para mover las estructuras. Vamos a aumentar aquí, no sé, 500. A ver si logramos esto. ¿Dónde está acá? A ver si lo por atrás. Si no, no estaba que ahora sí, fíjense que ahí se activó la explosión, porque la fuerza que le estaba aplicando pues no era suficiente para el peso. Acuérdense que cada bloque pesa 1 kilogramo, entonces posiblemente esa fuerza no era suficiente.
¿Qué quiero hacer entonces? Lo que voy a buscar es, vamos a poner esto acá, y una vez vamos a ir viendo todo este tema de scripting, que es importante. Alinear con respecto a la vista. Quiero que cuando este objeto entre dentro de este señor y se quede dentro de él, me active la explosión. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Cómo se hace? Lo primero que voy a hacer es a declarar un método, y ese método lo voy a declarar como público, ¿sí? Y le voy a decir, no sé, explotar. A ver, listo. Y me llevo un control X por acá y lo pego acá. Listo. Esta propiedad física, overlap sphere, simplemente lo que hace es detectar qué objetos están alrededor, ¿cierto?, de mí. Pues en este caso los va a coger a todos y les va a aplicar, digamos, la explosión. ¿Cómo hago para llamar este script? ¿Cómo hago para llamar este script? Entonces, resulta que yo tengo aquí mi cilindro, ¿sí? En este cilindro yo puedo especificar el script que deseo activar, ¿ok? Bueno, pero ¿cómo se hace este cuento? Resulta que yo tengo el collider acá, y acá puedo definir una variable de tipo added force, fuerza, entonces explosión, y acá le voy a decir, oiga, cuando usted esté acá, le va a decir explosión, punto. Entonces por acá vamos a ver si encontramos el elemento, no lo vi. Explotar, es el método. Aquí yo lo puedo llamar porque es un método público. Ustedes ya saben, tienen el concepto de los modificadores de acceso. Guardo los cambios y lo único que voy a hacer acá es que debo asignarle el script acá. Ah, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo veo en el editor? Sencillo, porque acá no le estoy permitiendo tener esa visibilidad, ¿ok? Entonces hay varias opciones de hacerlo en Unity. Yo puedo colocar serializable field, guardo los cambios y le estoy obligando con esta expresión que me muestre la variable privada en el editor, así como puedo decirle a ella pública y listo. Acá ¿qué voy a hacer? Acá tengo que buscar cuál es ese script. En este caso creo que quien ese script es este. Sí, aquí está. Entonces, bueno, sé que es el cubo 1. Vengo para acá y lo pongo acá, porque ahí es donde está el script que quiero ejecutar. Entonces, mira, echémosle una ejecución a esto, a ver si logramos ese comportamiento. Creo que el radio de explosión está como muy amplio, ¿no? O la fuerza de explosión está muy fuerte. Sí. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a configurar cada cosa. Pongámosle 100 a ver hasta dónde alcanza. Si no, tenemos que reducir el radio. No, todavía está muy fuerte. Vamos a reducir un poco el radio. Vamos a ponerlo en 10. De pronto está alcanzando a cubrir nuestra esferita. Todavía está demasiado. Ya casi. ¿Sí? Yo creo que fuerza 50. Hola, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí. ¿Trabajo ya?
Sí, profe. Ah, bueno, listo. No, no hay problema. Ah, ya, yo creo que entonces no está bien. Hágale. Entonces fíjense que además del radio, pues también influye la fuerza o la potencia con la que le aplique a los objetos. Voy a ponerle 2 a ver. Ah, bueno, ahí ya la cosa cambia, ¿sí? Entonces, chicos, fijémonos de qué manera puedo interactuar con diferentes elementos. Entonces, paso número 1, van a construir un script para aplicar la fuerza. Entonces vamos a codificar eso primero, ya les voy a colocar el script para que lo hagan. Para explicarles algo. ¿Qué tenemos acá? Esta es una variable de tipo vector 3. Recordemos que para nosotros poder mover los elementos en Unity siempre lo vamos a hacer con el transform, y el transform es algo fundamental y es vector 3. Aquí simplemente estoy declarando una variable con esos elementos. ¿Para qué? Para que él me dé cuál es la posición de mi objeto actual, es decir, el cubo que va a servir para que haga la explosión. Este collider, aquí lo que estoy haciendo es definiendo un array, el cual me va a permitir almacenar cuáles son los elementos que se están retornando acá. Ustedes dirían, pero venga, ¿esto qué? ¿Cómo así? Sí, a partir de ese radio, él va a tomar algunos objetos que estén rozando con él y los va a hacer explotar. Entonces, este señor yo lo puedo poner acá, pónganle cuidado, para hacer así como la pruebita. Digo acá public, pongo punto y coma, y acá voy a definirlo. Acá vamos a mirar de esta forma, voy a guardar. Entonces aquí en Unity, creo que es el cubo 1, fijémonos que por acá, aquí me aparece collider 0, ¿sí? Es decir que no ha detectado nada alrededor. Voy a poner por aquí el candadito para que no se me pierda. Acá voy a desactivar esto para poder ver aquí estas opciones y vamos a mirar qué pasa acá. Fíjense que él me está diciendo acá, oiga, mire, le detecté cuatro objetos dentro de ese radio de explosión, ¿sí? Entonces acá tenemos el boss collider, todos los cubitos. Entonces, por eso es que él sabe a quién le debe aplicar el esquema de la explosión, ¿ok? Listo. Ahora sí, el script por acá. ¿Ese tamaño está bien o les amplío más la letra para que vean? Me dicen por favor. ¿Un poquito más alta la letra o ahí está bien? ¿Sí? Ah, bueno, ok. Ese es.